Hola, bueno. Ya estamos en el último vídeo del curso. Es un vídeo de estas semanas que llamamos de recuperación y mejora. Y con él lo que vamos a hacer es cerrar lo que sería el siglo XX, lo que falta de poesía y unas pinceladas de teatro, porque yo la verdad no soy especialista en teoría del teatro, aunque me guste mucho el teatro, pero no lo conozco tanto, entonces voy a haceros un resumen para que sepáis de qué va el mundo y una de las actividades que tenéis de teatro, así que supongo que os irá bien, ¿vale? Bueno, habíamos estado explicando en el vídeo anterior, tengo unos pelos de loco, pic de mi vida. Habíamos estado explicando en el vídeo anterior la poesía del siglo XX hasta la poesía social de los 50, ¿vale? Que habíamos estado viendo estos autores que intentan hablar de la realidad críticamente. Pero justo aquí empezamos. En los 50 comienza lo que se llama la generación de los 50. Si estáis siguiendo vuestro libro, página 280. ¿Vale? La generación de los 50, tengo aquí mi chulete, mi libro, aunque no se vea, es una generación de mitad de siglo que lo que pasa es que comienza a abandonar ya este tema de la crítica social. Si os acordáis, en los años 40 y los años 50, llevamos casi 20 años, eh, la literatura está muy implicada con la denuncia social. Entonces aparece una serie de poetas que, aunque tampoco tienen por qué ser proclives al régimen, en algunos casos puede ser que sí, también el régimen ya está cambiando, están un poco hartos de esto y vuelven a una poesía que se dice que es más subjetiva y sobre todo que está más centrada en el yo. Ya no es esta poesía colectiva que aunque hable el personaje de sí mismo a veces, pero representa un poco a la sociedad española, ¿no? A un personaje colectivo. Aquí no, aquí va a ser una vuelta a la primera persona, ¿vale? Entonces, esta poesía, porque se caracteriza, pues es muy heterogénea, es muy diferente, pero lo que une a todos estos poetas de esta generación de medio siglo es, primero, el rechazo al realismo social, ¿no? Es una poesía más personal y menos centrada en la experiencia social. Segundo, que consideran la poesía como una forma de conocimiento de la realidad. Entonces, el poeta y su poesía son como un filtro por el que tú reconoces algo de la realidad a través de los ojos del poeta. ¿Vale? Pues yo qué sé, para poner un ejemplo, imaginaos, tú puedes ver un cielo o puedes ver un poema sobre el cielo y ese poema sobre el cielo es como el filtro del Instagram que diríamos que te muestra de otra forma ese cielo, ¿vale? Sé que es una comparación muy de calle, pero para que lo entendáis. El estilo, sin embargo, continúa siendo sencillo, ¿eh? Vamos a tener que esperar a los 70 prácticamente para que vuelva y rompa ese tema vanguardista, aparte de algunos poetas que teníamos de algunas revistas o de intentos como de gente que hacía postismo y todo esto, ¿no? Pero estos sí continúan con el lenguaje sencillo y se nota mucho el magisterio, la manera de trabajar el lenguaje de Antonio Machado. Casi todos reconocen que ha leído Antonio Machado y que Antonio Machado les marcó muchísimo. Recordad que cuando lo vimos, yo ya decía que Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez creaban las dos líneas poéticas del siglo XX, ¿no? Pues vuelve a aparecer aquí Antonio Machado. Los temas, después de tantos temas sociales, de tanto tema de la muerte, de la existencia, del fin del individuo, etcétera, vuelve otra vez al amor. Feliz o no, ¿eh? Pero claro, acordaos que nosotros como poetas del amor vimos a Salina antes de la guerra y después ya poemas de amor, o sea, poetas muy dedicados al tema amoroso, hemos tenido pocos, nos hemos centrado más en otras cosas. Estos poetas van a tener en el amor un tema fundamental, aunque traten otros temas, ya veremos, ¿eh? Y luego una cosa muy curiosa que aparece en los 50, no solo aquí, es una tendencia bastante extendida y en la generación de los 50 mexicana, no del exilio, que ahora hablaremos en el teatro del exilio, pero yo que estudié la generación de los 50 mexicana también tenía esta característica, que es la intertextualidad. ¿A qué nos referimos con intertextualidad o metaliteraria? Dice aquí. El poeta toma versos, toma referencias, toma frases de otros escritores anteriores a él que le han interesado y los reformula o les da otro toque. Eso lo he hecho yo en algún poema incluso, ¿no? Es esa idea de, bueno, tiene un punto pedante, esto ya es mi opinión, ¿no? De decir, esto lo he leído, ¿no? Pero también la idea de, como decíamos, es una forma de conocimiento, crear una nueva idea a partir de una idea muy asentada. Si tú coges unos versos tan famosos como, no sé, algún verso de... no
no sé, Feliz de León, ¿no? Feliz aquel que, ¿cómo era? Feliz aquel que huye del mundanal ruido, y no recuerdo si decía feliz al final. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido, y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Pues una intertextualidad podría ser en esta época coger esos versos, me lo estoy inventando, y decir, qué descansada vida del que huye de la fábrica de coches y se dedica al amor, como han hecho los tantísimos sabios del mundo antiguo, ¿no? Imaginaos que es una intertextualidad de mierda, pero para que entendáis lo que significa la intertextualidad, es la recreación de cosas literarias, de fragmentos literarios, de ideas literarias ya formuladas, o una reformulación de un tópico literario, por ejemplo, también, ¿no? Del Tempus Fugit, del Beatus Sille, podría ser cualquier. Como dice aquí, a veces constituye una ironía. Vale, la intertextualidad todavía sigue funcionando, ¿eh? Y, por ejemplo, lo utiliza mucho la publicidad, ¿eh? El feminismo, ¿vale? No sé si habéis visto estos carteles famosos porque Neruda, que es una pena, no hemos podido hacer poesía hispanoamericana, en esto tengo yo un dolor grande, pero ya no me da el curso. Pero Neruda decía aquello de me gusta cuando callas porque estás como ausente, ¿no? Pues este verso lo ha cogido el feminismo, por ejemplo, para hacer muchísimas frases irónicas de que como que era la mujer callada, etcétera, etcétera. Eso sería intertextualidad, ¿vale? Incido aquí porque es un recurso que forma parte ahora mismo de nuestra manera de hacer eh, productos culturales, digámoslo así, desde la literatura, ya os digo, la publicidad, pasando por la televisión, los anuncios, el activismo social, etcétera, ¿vale? Bueno, entonces, dentro de la generación de los 50 tenemos dos grupos en las dos ciudades principales, que son el grupo de Barcelona y el grupo de Madrid. En el grupo de Barcelona tenemos poetas como, lo tenéis por aquí, Carlos Barral, ¿vale? Yo no he leído tanto de él. Jaime Gil de Viedma, que sí, me lo he leído todo, me encanta, es un poeta que vamos a ver ahora, y que uno de los poemas que tenéis que comentar es suyo, dentro de la antología. Y también tenemos a José Agustín Goytisolo, que es hermano del Goytisolo narrador que os dije, y Jaime Ferrán, que no lo he leído prácticamente. Y luego tenemos en el grupo de Madrid a dos poetas fundamentales, que son Ángel González y José Ángel Valente, ¿vale? Luego un poeta que, bueno, he leído algunas cosas, a mí particularmente no me mata, pero que tuvo muchísima relevancia, que es José Caballero Bonal. De hecho, había una entrevista con él en El País de ayer o antes de ayer. El señor tiene 90 y tantos años y ha dejado la literatura y dice que ya no le interesa. Bueno, es un personaje. Luego tenemos a Francisco Brines, perdón, y a Claudio Rodríguez. A mí Claudio Rodríguez tampoco me llama tanto la atención, Brines lo he leído poco, pero bueno, son poetas que han tenido una obra literaria muy importante. Vale, entonces, ¿quiénes tenéis aquí remarcados? ¿Vale? Pues tenéis a Ángel González, tenéis que hacer el comentario de uno de estos, de sus poemas, el más famoso seguramente, que es Para que yo me llame Ángel González. ¿Por qué se caracteriza Ángel González? Por esa evolución de la poesía social a la poesía más íntima, más personal, y destaca casi siempre porque habla mucho de la poesía en sí misma dentro de su obra. Normalmente tiene un toque de humor y aquí dice que se ficcionaliza el poeta, es decir, el poeta aparece como un personaje dentro del poema. Digo que es un personaje porque no es el mismo, o sea, cuando nosotros escribimos sobre algo, incluso cuando tú escribes tu biografía, escribes lo que te interesa de ti o lo que más te gusta de ti o lo que menos te gusta pero más llamar la atención, pero lo hemos hablado muchas veces, no es lo mismo la realidad que la ficcionalización de la realidad. Cuando uno escribe sobre algo, lo real es lo que hay de fuera de nosotros. Lo que uno escribe es una ficción sobre eso. Puede ser más realista o más verosímil o no, pero es otra cosa, ¿de acuerdo? Pues él trabaja mucho esto. Bueno, tiene una obra larguísima, palabra sobre palabra sería el título general de su obra, le puso ese nombre como la antología general, pero tenemos el mismo palabra sobre palabra, procedimiento narrativo, otoños y otras luces. Sacaron un libro con poemillas sueltos que él tenía escrito en casa que seguramente él no quiso publicar, lo publicaron también. Bueno, es un poeta de los más conocidos, ganó el Príncipe de Asturias de las Letras. Bueno, es maravilloso. Mientras estoy hablando, ahora no, yo lo estoy grabando y no lo veo, pero seguramente os voy a poner algún otro ejemplo, porque no se me ocurre ahora ningún poema suyo que no sea Para que yo me llame a González, que tenéis que comentar. Bueno, luego tenemos a Jaime Gil de Viedma, que es un poeta que además he leído hace poquísimo, que unió sus tres libros, porque él solo tiene tres poemarios, en el título Las personas del verbo.
en un juego con el verbo, se le decía también a Dios, al principio fue el verbo, fue Dios. Entonces las personas del verbo, Dios tiene tres personas, está haciendo un juego con una historia religiosa. Bueno, Jaime Gil de Biedma era un personajazo, ¿eh? Era un señor burgués con mucha conciencia de clase burguesa y de la suerte que tiene de haber nacido en una clase burguesa habiendo tanto trabajo. Estudió Derecho, leyó mucha poesía inglesa, él tiene una influencia importante en esto. Él trabajaba por una empresa de tabaco, me parece, y vivía en cierta época en Filipinas, y es muy famoso porque tenía una sexualidad muy ligera, digámoslo así, no hacía asco, a él le gustaban las mujeres en principio, pero luego en Filipinas tuvo varios escarceos con muchachos filipinos de rasgos muy femeninos, decía él en su poesía, y lo narra, que nunca sabe uno si es una ficción su poesía o no, ¿eh? Porque es lo que decimos. Pero él juega un poco con esto, es un ejemplo típico del dandy, ¿no? De este personaje burgués, aquello que hablábamos del modernismo, de disfrutar los lujos, disfrutar los placeres, pero sabiendo que existe la lucha de clase. Entonces es un personaje muy polivalente en este sentido. Él habla mucho del, como dice aquí, tiene estos tres libros. El primero es Compañeros de viaje, donde se recuerda más la infancia, el pasado, con melancolía, en cierta manera. El poema que tenéis que analizar me parece que de esta parte, porque habla melancólicamente de su recuerdo de la guerra civil o de la posguerra. Eh, Después, el segundo, Moralidades, es más íntimo, sentimental, erótico, y habla más del papel burgués, de su clase, ¿no? Y el último, pues más póstumos, que fijaos que póstumo significa después de la muerte, y él lo publica estando vivo. Este juego irónico que tiene él siempre. El autor dice aquí, se juzga a sí mismo y hay una reflexión más personal. Os pondré por aquí un poema que me encanta, voy a ver si lo puedo encontrar aquí, se hace muy famoso, es muy famoso, eh, que es un momentito, no volveré a ser joven, que creo que es de esta última época ya. Él tiene una preocupación muy importante por, por el tema de la vejez, de hacerse mayor en la última etapa. Él se da cuenta de que ya, bueno, muchas cosas que, perdón, no lo he dicho, muchas cosas de él las sabemos a través de su diario. Él escribió una especie de diario donde tenemos mucho conocimiento de lo que hacía. Eh, y es muy interesante porque, por ejemplo, yo la última vez que fui a ver un recital era una especie de obra de teatro mezclando sus diarios con poemas suyos. Y hay poemas excepcionales. A mí me gusta mucho Jaime Gil de Biedma, aunque su manera de vivir a veces me estrese. Pero bueno, el poema se llama No volveré a ser joven y dice lo siguiente, que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Claro, a mí siempre me llama muchísimo la atención este poema, que además creo que resume mucho las características formales y vitales de esta generación, ¿no? En el sentido de que el lenguaje es súper sencillo y sin embargo es muy poético porque hay una pequeña rima por ahí, el ritmo se mantiene, ¿eh? Y luego hay una preocupación personal, porque el tema, claro que se habla en la poesía social de la muerte como traída por la dictadura, la muerte tal, pero aquí es la muerte como, bueno, como un proyecto, como el fin de un proyecto de vida. Uno cuando es joven no se da cuenta, no vive, vosotros sois jóvenes, yo un poco menos joven, uno al principio no se piensa en que ha de morirse, pero cuando uno lo piensa se da cuenta de esto. Es una reflexión muy universal también, ¿no? En esto la poesía en la generación de los 50 entra de nuevo en la universalidad, en alejarse de lo particular de la poesía de lo que pasa en España y hacer una poesía que cualquier lector, esto traducido al japonés, un japonés puede sentir la misma desazón de darse cuenta de que de joven uno no cree en la muerte y cuando uno crece se da cuenta que es lo único que hay, ¿no? Es un sentimiento universal. Entonces es un poema muy reconocido y muy famoso de Jaime Gil de Biedma. Un momentito, voy a pararlo, luego no sé si notará el corte porque voy a buscar otro. Vale, ya lo he encontrado. El poema se titula Pandémica y Celeste. Es bastante largo, pero voy a leer el principio porque ha sido uno de los poemas más reconocidos del autor. ¿Vale? Lo pondré también por aquí. Imagínate ahora que tú y yo, muy tarde ya en la noche, hablemos hombre a hombre finalmente.
Imagínatelo, en una de esas noches memorables de rara comunión con la botella medio vacía, los ceniceros sucios y después de agotado el tema de la vida, que te voy a enseñar un corazón infiel, desnudo de cintura para abajo, hipócrita lector, mon semblable, mon frère. Claro, luego continúa porque no es impaciente, pero fijaos ese, seguro que una noche vosotros, aunque no haya sido así, pero una noche con una persona que aprecias, después de hablar de muchas cosas, sientas que estás explicando lo más íntimo tuyo a una persona, ¿no? Pues así empieza el poema. Es un tema muy personal, si os fijáis. Otros poemas conocidos, pues quería ver si encontraba alguno de algún muchachito de los que nombra, ¿vale? Tiene también a mujeres, pero el de lo de los muchachos siempre crea un poquito más. eh, Bueno, tiene otro muy famoso que es Contra Jaime Gil de Viedma, que habla de sí mismo irónicamente, sobre sus borracheras, como ya si eres viejo y no aguanta el alcohol. Bueno, yo soy un poeta que deberíais leer. Quizá no todo, porque hay algunos poemas un poco complicados, pero mirad, este, por ejemplo, se llama Peeping Tom, que es sobre un, yo creo que es sobre un de estos filipinos, de estos jóvenes, ¿vale? Porque por el título, pero dice, empieza así: ojos de solitario, muchachito atónito, que sorprendí mirándonos en aquel pinarcillo junto a la Facultad de Letras hace más de 11 años. Al ir a separarme, todavía atontado de saliva y de arena, después de revolcarnos los dos medio vestidos, felices como bestias. Te recuerdo, es curioso, con qué reconcentrada intensidad de símbolo va unido a aquella historia mi primera experiencia de amor correspondido. A veces me pregunto qué habrá sido de ti, y si ahora en tus noches junto a un cuerpo vuelve la vieja escena y todavía espías nuestros besos. Así vuelve a mí desde el pasado como un grito inconexo la imagen de tus ojos, expresión de mi propio deseo. Fijaos que este poema, no sé si es de esa época o la anterior, pero lo que dice es que un jovencito los está observando mientras se están revolcando en un pinar, o sea, sexo en la calle y tal, se está revolcando con alguien, no sabemos si hombre o mujer, y este chico los observa, muchachito atónito, y él recuerda en la mirada de ese muchachito, él teniendo esa relación con alguien, el propio deseo que él vivió, ¿no? Fijaos ese juego. Bueno, a mí me gusta mucho, yo lo recomiendo. Es un poeta un poco adulto también, tenéis que tener ya un poco de madurez y de tal, pero hoy día los chavales crecen muy rápido. Vale, vamos a dejar ya a Gil de Viedma, que es una pena que no le podamos dedicar media vida, y pasamos a José Ángel Valente, que lo nombro también porque tenéis que leer uno de los poemas de José Ángel Valente. José Ángel Valente lo que tiene es que, bueno, aparte de muchas lecturas, obviamente, y que tiene un punto, ¿cómo te diría? Difícil, bueno, lo dice aquí, él es una literatura hermética e intelectual. A él le gusta mucho la poesía de los místicos del barroco, le gustan los metafísicos ingleses, dice aquí, y habla mucho del lenguaje como manera de describir el mundo, eso es el nominalismo de la Edad Media. Bueno, como veis es una poesía ya densa. Aquí tenéis un poema que se llama Solo el amor, cuando el amor es gesto del amor y queda vacío un signo solo, que veis ya un poquito este estilo. A mí particularmente José Ángel Valente no es de mis favoritos, pero reconozco que ha tenido mucha influencia en los poetas posteriores. Yo le encuentro cierto barroquismo. Y luego aquí también tenéis a Claudio Rodríguez, que yo he leído poco, así que no voy a centrarme, porque además tenemos que hacer el vídeo más o menos corto. Vale, y luego ya para solo nombrarlo, en los 70 aparecerá una poesía que llamamos la poesía de los novísimos, nuevos, ¿vale? Los novísimos a partir de los 70, que es intentar de nuevo lo de siempre, romper la poesía anterior y la literatura también en otro género. Y un afán experimental, la autonomía del arte, la vanguardia, es decir, lo que hemos estado haciendo, pero es tan importante hacerla. Se publicó en 1970, apareció un libro que se llamaba Nueve novísimos poetas españoles, nueve novísimos, novem nueve, juega novísimos nuevo nueve, juega con ese juego. Y tenemos ahí el grupo de poetas, hay bastantes, los nueve que son, pero los más importantes para mí son Manuel Vázquez Montalbán, que luego se dedicará más a otras cosas,
Pere Ferrer. Pere Ferrer seguramente es el más importante, y luego pues Vicente Molina Fuà, Ana María Moix y Leopoldo María Panero, ¿vale? Pero bueno, el principal, os pondré algún poema por aquí, es Pere Ferrer, ¿vale? O por lo menos el más reconocido. Es una poesía también eso, muy vanguardista, muy de ruptura, intenta de nuevo olvidarse totalmente de la realidad, ¿vale? Bueno, y como nota nada más, 5 minutos le voy a dedicar porque tenía otra tarea de esto. Quería haceros un repasillo del teatro del siglo XX porque le hemos dedicado también un momento al teatro. Y bueno, lo que tenéis que saber, yo no soy especialista, así que intentaré no alargarme. El teatro durante el siglo, después de la posguerra, tenemos 3 fases: los años 40, los años 50 y los años 60 en adelante. En los años 40, ¿qué tenemos? Una mezcla de la alta comedia, que es la heredera del teatro de Jacinto Benavente, una comedia burguesa, sin implicación social, de drama muy de familia de clase media, que no es crítica con el régimen, obviamente. Y luego el teatro de humor, el teatro del absurdo, del humor, que lo que intenta un poco es, puede haber algo de crítica, pero siempre muy camuflada en el humor, la ironía, para que se permita representar. Recordad que estamos con el mismo tema de siempre, de la censura. El buen teatro en este caso sería el de humor, y tenemos a 2 autores fundamentales que son Jardiel Poncela, que se llamaba, disculpadme el nombre, Enrique Jardiel Poncela, con Eloísa está debajo de un almendro, o Los ladrones somos gente honrada, ese también, pero Eloísa está debajo de un almendro es el más famoso. Y luego Miguel Miura. Miguel Miura es fantástico, muchas veces han mandado leer una de sus mejores obras, Tres sombreros de copa, para la SELE. Yo estuve a punto de haceros ver esa obra en vez de Historia de una escalera, pero pensé que Historia de una escalera, con el tiempo que le estamos dedicando, era más importante en ese sentido. Pero Miguel Miura tiene una reflexión muy amarga, que habla de la libertad, del conflicto de la libertad, pero siempre bajo un tono de humor muy grande que hace que le permitieran hacer esto. Él decía que cuando algún actor se quería hacer el gracioso en las obras, le decía: usted no haga nada, represente, porque lo gracioso es el texto que he hecho yo, ¿no? Tenía muy claro que él quería hacer un humor, ¿no? Y bueno, aparte de Tres sombreros de copa, que es maravillosa, es de un señor que está en una pensión el día de antes de casarse, no puede dormir en casa de la novia, antes no se podía hacer esto hasta después de casarse, y en esa pensión pues hay una compañía de circo que también está pernoctando, y pasan los casos más extraños, y él se plantea realmente qué tipo de vida lleva respecto a la vida de libertad del circo, ¿no? Pero todo eso con muchas cosas muy absurdas, ¿eh? Unos diálogos muy interesantes. Os la recomiendo mucho si algún día la habéis representada. Si el año que viene la hicieran en algún sitio y todavía ya pudiéramos ir a los teatros y ya estuviéramos en clase, a mí no me hubiera importado llevaros a verla porque es un clásico. Y luego tenéis algunas como Ninette y un señor de Murcia, Maribel extraña familia, divertidísima, esta también, me encantó. Y tal. Luego ya, aparte de eso, al mismo tiempo, en la misma época se está haciendo teatro en el exilio. Recordad que el exilio español, ya lo hemos visto varias veces. Después del 39, gente fuera. ¿Qué tiene el teatro del exilio? Pues a los mejores escritores, las técnicas más vanguardistas, son los herederos de ese teatro que estaba siendo nuevo, y la envidia de Europa, como el de Lorca y tal, ¿no? ¿A quién tenemos aquí? Primero Rafael Alberti, que hace un teatro de vanguardia. Recordad que él estaba ahí entre tradición y vanguardia. Yo he leído la de Fesio, por ejemplo, que es un ciclo, es una obra, perdón, que dentro de un ciclo, una trilogía, que es la trilogía del terror, que habla de qué tiene este teatro si está en el exilio, pues crítica social y la idea de la españolidad en el exilio, ¿no? Y luego tenemos también a Alejandro Casona, que era un escritor, un autor de teatro con muchísimo éxito antes de la Guerra Civil, y después lo sigue teniendo, llega a regresar y a volver a estrenar, o sea, es un señor que vivió para el teatro. Y a mí particularmente me gustó Nuestra Natacha, que es una reflexión sobre la violencia en los centros educativos, en los reformatorios de la época, ¿vale? Eh, y otra obra muy famosa que también me gustó mucho, que de hecho representó un amigo mío cuando empezó, ahora es actor, cuando empezaba, representó esta obra, Los árboles mueren de pie, del 49, es una obra muy, muy interesante también, con esa reflexión sobre la existencia muy interesante. Y por último tenéis a Max Aub, que aquí os lo ponen en el teatro, perdón, Alberti y Casona, creo que se exilia, bueno, Alberti se exilia a Argentina, Casona primero a México y luego a Buenos Aires, Argentina. El teatro, os decía, se exilia mucho más a Argentina, pero Max Aub no, Max Aub se fue
a México. Este lo conozco más. Max Aub lo pone en teatro porque escribió mucho teatro, un teatro histórico y social, con mucho realismo, como dice aquí, realismo épico. Habla de la guerra, del exilio, de los campos de concentración, pero es que Max Aub escribió de todo. Max Aub era un escritor incansable, tenía muchísimos cuentos. Él, por ejemplo, tiene unos cuentos maravillosos, si algún día tenéis tiempo, que se llaman La gallina ciega, que es cuando él regresó a España después de todo el exilio, y en los cuentos reflexiona sobre cómo es la España que se encuentra respecto a la España que abandonó de joven. Claro, él ha estado en el exilio, no sé, 40 años, y claro, al volver, el país que él sueña, que él recuerda, que él habla, en el que habla en su teatro, ya no existe. Y esa reflexión es súper interesante. Max Aub era un escritor incansable, escribía diario y además muy organizado. Dice, a mí me contaron personas que le dijeron, Max, ¿tienes un cuento en el que aparezca un gato? Y dice, sí, y se iba a unos archivadores grandísimos, imagina una página de archivadores, en la gente... Tome, en este cuento, en algún sitio, no sé dónde, aparece un gato. Los tenía clasificados por palabras clave, como hoy haríamos tal, pero a mano. Era un señor increíble en este sentido. Bueno, luego en los años 50 ya tenemos tenemos, igual que en la poesía, tenemos la poesía social de los 50, aquí vamos a tener un teatro social, ¿vale? Y aquí tenemos dos posturas de teatro, la que representa Alfonso Sastre y la que representa Buero Vallejo, que es el que tenéis que analizar. Alfonso Sastre hace teatro crítico directo y explícito, es decir, es muy crítico, muy directo haciendo su crítica. ¿Esto qué hace? Pues que lo censuren o que no le permitan representar la obra. Con lo cual se representaron pocas obras de él, muy escogidas y siempre después de la censura. Mientras que Buero Vallejo es representante de lo que se llama el posibilismo. ¿Qué es el posibilismo? Es intentar hacer crítica social, pero dentro de lo posible. Posibilismo, es decir, intenta que sea más bien simbólico, que sea irónico, que sea sutil. No va a ser un personaje diciendo el franquismo es una mierda, no, pero te va a parecer un personaje que vive en esa época, que es pobre, que no tiene para pagar los recibos, entonces eso lo dejaban pasar porque pobre ha habido siempre en la literatura y sin embargo él estaba haciendo una crítica de cómo era la sociedad en ese momento. Por eso a él le dejaron, como dice Alfonso Sastre, representar muchísimas obras. ¿Cuál es la obra fundamental de Buero Vallejo? Historia de una escalera. Como dice aquí, se estrenó en el 49 y fue el revulsivo de la escena dramática española. Es decir, impactó mucho porque era una obra realista, una obra que mostraba la realidad, que le habían dejado pasar por la censura y que estaba muy bien construida, es la que tenéis que ver vosotros. Como dice también aquí, es un ejemplo de tragedia moderna. ¿Por qué tragedia moderna? La tragedia se define porque los personajes se enfrentan a un destino que no pueden cambiar y finalmente mueren por ello. ¿Por qué tragedia moderna? Porque aquí los personajes, si lo habéis visto ya, si no lo vais a ver, se enfrentan a un destino que no pueden cambiar, ese destino es cíclico, el mundo no cambia, pero no mueren por ello. Pueden morir socialmente, pueden morir sus ilusiones, pero en la vida real nosotros no morimos cuando nos frustramos, cuando nos sale algo, seguimos viviendo, ¿no? Entonces, eso le va a dar un punto muy interesante a la obra, aparte de que analiza muy bien la personalidad de los personajes. Bueno, a mí particularmente me gusta mucho y creo que me lo merece, no es solo porque me guste a mí, ¿vale? Y ya para terminar, y me voy, bien, no he llegado voy a terminar en 30 minutos, que es lo que quería. Yo de Alfonso Sastre, perdón que lo tenía aquí, he visto poquísimas cosas, ¿eh? Sé que hace un teatro muy crítico, pero la verdad no tengo el gusto, me gustaría dedicarme, pero no conozco. Y a partir de los 60, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener una continuación del teatro social, ahí tenéis a Lauro Olmo, Carlos Muñiz, son obras que en su momento tuvieron su importancia, pero lo que empieza ya en los 60 es una tendencia que tenemos hasta hoy, con diferencia, que es la del teatro comercial. El teatro comercial, que como dice aquí es cómico y burgués. Estamos en una época de teatro, esto ya es mi opinión, muy floja, en el sentido de que no hay, la crítica es muy evidente, o sea, es una crítica que no es sutil como la de Buero Vallejo, no está tan pensada, es un teatro, como dice aquí, muy convencional. Hay muchos juegos de palabras, enredo, la comedia de enredo, de ¡ay, no sabía que era tu padre, no sabía que era tu marido! Personajes muy prototípicos. Tú empieza la escena y dices, mira, esa es la madre mayor borracha, este es el padre que persigue a la criada. Los personajes son muy marcados, se ven desde el primer momento, siempre tienen un final feliz. Esto es muy burgués, porque es muy Disney, o sea, lo que
lo que es más fácil, lo que tiene más gusto del público burgués es que no se sufra al final, ¿no? Y que esto de si hemos sido buenos, pues tenemos un premio, ¿no? Entonces, tienen siempre un final feliz y se utilizan mucho, eso sí, pues los recursos de la escena. Ya tenemos más presupuesto y se puede hacer un poquito mejor. Bueno, entonces un teatro que a mí particularmente te puedes reír mucho con él, pero tal. Dentro de esto, ¿cuál es el mejor? Seguramente, que dice aquí tiene una mayor dimensión, Antonio Gala. Antonio Gala hizo un teatro, por sobre todo lingüísticamente, un poquito más trabajado, con más símbolos, un poquito más crítico. Lo que ocurre es que también es muy de época, no se está representando ahora mismo. En su momento sí que tuvo, era muy famoso, pero hoy día no se está representando Antonio Gala. Y tenéis también, dice aquí, a partir de los 60, algunos grupos pequeños de teatro innovador, que rechazan el realismo, son más vanguardistas, intentan renovar un poco esto. Seguramente el más interesante es Fernando, para mí, Fernando Arrabal y Francisco Nieva también, pero bueno, tuvieron éxito, pero no tienen tanto gusto de público, creo yo. El teatro innovador ha tenido algún problemilla. Y ya está, pues con esto acabamos el curso, acabamos la recuperación y mejora. Eh, y nada, pues espero que la recuperación os vaya bien. Intento que fuera lo más creativa y lo más productiva posible, que mejoréis vuestro conocimiento, que no sea solo copiar, que, bueno, pues ver una obra de teatro siempre tiene una parte lúdica también y hacer una crítica, pues una cosa personal. Y nada, que ha sido un placer daros clases durante este curso, aunque ha sido un poco raro, pues ha sido una experiencia también. Podremos contarlo a nuestros hijos y nietos, los que los tengáis, porque yo no pienso tenerlo. Y, y nada, y que muchas gracias y hasta pronto. Chao.